Periodismo de intermediación al servicio de la gente. Un espacio de servicio público y orientación ciudadana. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas en formato podcast en su segundo episodio. Justamente comenzamos esta serie de podcasts de Rompiendo Esquemas en un momento país en Venezuela en el cual no es fácil hablar de la opinión pública, no es fácil hablar de democracia, no es fácil hablar de elecciones, no queda cómodo en distintos actores de la vida pública nacional hablar de estos temas, no queda cómodo hablar de estos temas para los comunicadores, no queda cómodo hablar en sociedad, no queda cómodo para nada, sentir que tenemos un camino que andar y ese camino tiene, por supuesto, unos tiempos, tiene unas formas, tiene unos resultados que esperamos. Soy Roberto Ruiz Tobar, Rompiendo Esquemas para todos ustedes. Hoy, en este segundo episodio, nos acompaña otro joven egresado de la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en Ciencias Políticas, él me corregirá si licenciado en Ciencias Políticas es igual que politólogo, o politólogo es como el comunicador social, y luego el comunicólogo, que son dos cosas distintas. Una cosa es ser licenciado en comunicación social y otra cosa es dedicarse al estudio propio de la comunicación. Ya nos hablará él y nos aclarará ese punto en concreto. Profesor además de la Universidad Monte Ávila, comparte con nosotros la docencia de la Universidad de Monte Ávila, especialista en opinión pública y comunicación política de la Universidad Simón Bolívar. Y su cuenta en Twitter, @salasandrés. Así que ya saben quién es, Andrés Salazar. Andrés, bienvenido a Rompiendo Esquemas en este formato podcast. Esperamos que esta conversación de hoy nos llene de mucha sabiduría, nos traiga la información, el conocimiento y nos haga tomar las mejores decisiones. Andrés, bienvenido a Rompiendo Esquemas. ¿Cómo estás? Roberto, buen día. Saludos a ti y a todos tus oyentes, tus radioescuchas. Un gusto estar acá en tu segundo programa de Rompiendo Esquemas, prácticamente estrenando tu podcast. Y bueno, nada, para aclarar esa primera duda que me planteaste, la diferencia entre un politólogo y un licenciado en Ciencias Políticas, principalmente es el nombre con el que la universidad te da el título, ¿no? Uno como egresado de la Universidad Central de Venezuela, el título dice licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Estudiamos todo lo que tiene que ver con la relación del Estado y cómo funciona la administración pública dentro del Estado. Hay otras universidades que cuando te dan el título sí te dicen politólogo, o sea, es como está el licenciado en salud, pero también hay especialistas que se gradúan directamente como odontólogos, o sea, es netamente como la universidad te entrega el título. Más allá de eso, es sinónimo, son prácticamente lo mismo dependiendo de cada universidad. Porque fíjate que en comunicación social existe también además el gusto propio. Hay gente que le gusta, a mí me gusta ver periodista. Por supuesto, me encanta la comunicación, estudio la comunicación, me gustaría también que vieran comunicólogo o estudioso de la comunicación, pero hay personas que no se sienten identificadas con el término periodista, sino que más bien, no, yo soy licenciado en comunicación social, soy de corporativo, soy de relaciones públicas, en fin. Hay diferentes áreas. Yo siento que politólogo habla más del oficio, habla más que de la formación que has tenido como licenciado en ciencias políticas y administrativas. Tienes el oficio de estudiar la política sobre todo en tu entorno propio, en tu entorno país, en tu entorno región y entenderla con su relación al mundo, ¿no? Yo creo que le da un carácter tal vez hasta más universal, pero eso es una cuestión perceptiva, es un tema de percepción, lo importante es lo que se haga y en la forma en que se hace. A ver, Andrés, nos encontramos en un mundo en el cual, independientemente de que seamos politólogos o seamos licenciados en ciencias políticas o que la universidad nos dé uno u otra denominación, estamos en una Venezuela que tiene más de 20 años en un sistema político que pareciera no cumplir con los estándares y los pilares de la democracia en el mundo. Aquello de la separación de poderes, el poder ciudadano, el Estado de Derecho. Pareciera que no hay una claridad del mundo y mucho menos quienes estamos aquí adentro. Entonces no sentimos, ni percibimos ni sentimos que tengamos un Estado de Derecho, tenemos libertad, separación de poderes. Esos pilares grandes de la democracia parece que no están presentes y dejaron de estar hace muchos años. Tenemos un Estado que para algunos es un Estado forajido, el cual no tiene reparos en cada día mostrarse más autoritario, más arbitrario, no les importa nada,
hablábamos hace poco antes de entrar a la conversación ya propia de la entrevista, hablábamos de las elecciones, los procesos electorales que se han vivido en el país, tal vez el más icónico en cuanto a abuso, en cuanto a arbitrariedad, es la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya se anunció que dejará sus funciones en diciembre de este año. Una Asamblea Nacional Constituyente, tú como politólogo lo conoces muy bien. La principal meta, objetivo de una constituyente es trabajar sobre la Constitución, reformarla, estudiarla, revisarla, pero eso no se hizo realmente. Aquí hay procesos. Precisamente Diosdado Cabello este fin de semana afirmó que no se va a realizar una constitución nueva desde la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos habían dado algunas amenazas cuando algunas personas decían, mira, pero es que ya va, la constituyente no tiene que hacer una constitución y no lo han hecho. Decían, sí, no, ya la estamos haciendo, estamos preparando, lo estamos analizando. Pero ya reconocieron, como bien dice este fin de semana, que no va a haber ningún tipo de modificación ni propuesta nueva a una constituyente, a una constitución. Entonces, la razón de ser de esa asamblea queda, por supuesto, a la luz pública expuesto, que era una trampa, era un mecanismo de control de anular la Asamblea Nacional con una instancia que se la ponen encima y dicen que esta es superior. Porque así como los estados nombran esas oficinas, esos protectores, esas oficinas que dicen este es superior a ti, pues igualmente se montó sobre la Asamblea Nacional una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, estamos en un país en el cual hay que avanzar. Estamos en un país que tenemos, si marcamos una línea de tiempo, estamos en un momento caótico, sin gasolina, sin agua, sin luz, sin servicios, sin internet, sin una cantidad de cosas, un estado realmente multicarente de todo lo que puedes sentir, de los servicios, los productos, pero también de la esencia y los valores, porque no sentimos que tengamos libertades, libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de empresa, libertad de pensamiento, ni siquiera. Entonces, necesitamos ir hacia la luz, necesitamos ir hacia la libertad, la democracia, el confort, el crecimiento, el desarrollo, el progreso. Entonces, la meta que tenemos hoy, mi querido Andrés Salazar, y estimado profesor de la Universidad Monte Ávila, es lograr descifrar si tenemos un ahora caótico y un futuro al cual queremos llegar con mucha emoción, que nos dé felicidad, prosperidad. Hay rutas posibles para ese camino. Se pareciera que el punto que en este momento nos une en el debate de opinión pública es la elección convocada para el 6 de diciembre. Sobre esa elección hay tres posturas: la que asume Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, la que asume María Corina Machado como dirigente político venezolano y la que asume, o por lo menos ha hecho pública, Enrique Capriles Radonsky en sus discursos, sus propuestas y sus comunicados recientes. Entonces yo quisiera un poco, para comenzar, vamos a hacer este debate, no un debate, esta conversación en cuatro tiempos. Primero, un escenario de lo que tenemos ahora, y luego vamos a ir analizando cada una de estas posturas, a ver cuál de ellas nos da luces y cuál nos indica un camino claro para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, un poco, ¿cómo describirías el escenario político actual en Venezuela? Ok, actualmente podemos afirmar que existe una situación humanitaria compleja. Esto significa que en todos los ámbitos el ciudadano venezolano actualmente se encuentra en crisis, y esta es la palabra, crisis. Sobre todo nosotros estamos en Caracas y podemos afirmar que, entre comillas, vivimos en una burbuja. Pero cuando hacemos un estudio de lo que está ocurriendo en el interior del país, la situación es mucho más caótica que en la capital. Los servicios básicos prácticamente no funcionan. Tenemos estados donde pasan hasta 12 horas sin luz todos los días. Tenemos estados donde no cuentan con gasolina. Tenemos estados donde el servicio de gas doméstico no están llegando a los hogares y tienen que cocinar prácticamente con leña. Y lo más triste, lo más lamentable de todo esto es que cuando las personas salen a manifestar son perseguidas y muchas de ellas son asesinadas, ¿no? También existe una persecución política sencillamente por pensar diferente. Todo aquel que alce su voz en contra del gobierno puede ser y corre el riesgo de ser apresado, ser perseguido o que vayan hasta su casa y posiblemente lo detengan o atenten contra sus familiares, que también ha sido bastante grave, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, entraron en la sede de una organización de derechos humanos y retuvieron a 8 personas que trabajaban allí. Esto es lamentable porque esto es una violación directa hacia con la democracia y hacia con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El sistema de salud en Venezuela es prácticamente
inexistente. Usted va a un hospital y los hospitales no están funcionando, no tiene que llevar sus mismos medicamentos si corre con suerte. Y todo esto en un marco de una pandemia que estamos atravesando a nivel global, pero en Venezuela es mucho, mucho más complejo. El sueldo mínimo está aproximadamente entre 3 y 4 dólares. ¿Qué persona en el mundo puede vivir con 4 dólares mensual? Prácticamente esto es inviable, es imposible. Esto hace que las encuestas que realizó en COVID durante del periodo 2019-2020 refleje que prácticamente existe una desnutrición en un 90% de los hogares venezolanos. O sea, vamos a hablar y vamos a entender que lo que estamos viviendo en Venezuela es una crisis humanitaria compleja en todos los aspectos. Y esto lo saben muy bien las organizaciones y los entes y los organismos internacionales. Tenemos publicaciones o tenemos un informe que realizó Michelle Bachelet el año pasado y lo ratificó este año, donde argumenta que la situación y la circunstancia en Venezuela, tanto social como política, es compleja. Cuando vemos el ámbito político, vemos un gobierno, primero vamos a analizar cómo se encuentra el Estado. Lastimosamente, el Estado se encuentra dividido y tenemos prácticamente 2 gobiernos en paralelo. Tenemos la presidencia de Nicolás Maduro, que algunos lo reconocen a nivel internacional, y por otro lado tenemos la presidencia de Juan Guaidó, y a su vez también tenemos que esto es el poder ejecutivo. A nivel de poder legislativo también tenemos 2 asambleas nacionales, una asamblea nacional constituyente y la asamblea nacional que en teoría la encabeza Juan Guaidó, pero también existe otra presidencia por parte de la Asamblea Nacional actualmente. Si nos vamos al poder legislativo ocurre lo mismo, tenemos un Tribunal Supremo que se encuentra en el exilio. En conclusión, prácticamente tenemos al nivel político Venezuela totalmente dividida, y esto hace que las negociaciones nacionales e internacionales sean mucho más complejas, y también la negociación en lo interno. Cuando vemos y analizamos un poco qué está ocurriendo dentro del PSV, en teoría podemos decir que ellos están mejor organizados o están más unidos, esto entre comillas, porque también entre sus bases se escucha y se siente el descontento con lo que está pasando en el entorno directo del venezolano, y cuando vamos al lado de la oposición también lo vemos un poco más marcado, porque son los mismos líderes quienes se encuentran divididos y se atacan los unos con los otros. Pero lo más relevante de todo esto, para ir cerrando este análisis de entorno, es que el venezolano, el ciudadano a pie, ese 90% de la población está pendiente de cómo va a ser para llevar alimento a sus casas, cómo va a ser para alimentar a sus muchachos y cómo va a ser para conseguir algo tan sencillo y algo que nosotros, siendo un país petrolero, no nos imaginábamos nunca, que es colas de horas solo para poder surtir nuestros vehículos de gasolina. Entonces vemos que el ciudadano a pie está preocupado por sus necesidades más inmediatas, y posiblemente este análisis político que vamos a hacer o que estamos realizando nosotros hoy, son muy pocos los que podemos tener la suerte o la dicha de poder sentarnos y discutir esto, y no estamos pendientes o no nos atañe tanto el problema de ir a hacer una cola para buscar alimentos o buscar gasolina, ¿no? Cosa que sin duda también nos afecta. Es decir, que estamos en un país no solamente caótico, como yo lo describí, sino de crisis humanitaria. Crisis humanitaria que nos obliga a pensarlo bien, a medir bien nuestras relaciones con el mundo, nuestras relaciones con los organismos internacionales, nuestras relaciones con hacia adentro y hacia afuera en cuanto a la política, la geopolítica, la economía. Todos esos vínculos, esas alianzas, esas estrategias deben estar muy bien pensadas por parte del gobierno, el mal gobierno y la propia oposición. Ahora, dentro de este escenario tan caótico que tenemos, el venezolano, tú decías, el 90% del venezolano que es el que anda, como todos, que sufrimos y padecemos. Por ejemplo, ayer yo no pude... el viernes llegué tarde a la conferencia, tenía prevista en las mañanas porque estaba intentando colocar gasolina, estuve todo el viernes sin poder poner gasolina. Ayer estuve poniendo gasolina y lamentablemente hice algo que no quería hacer, me tocó pagar gasolina en precio internacional en un país, como tú lo decías, petrolero, y además haciendo cola, o sea, hacer cola para que te estafen. Eso es
Me parece a mí que es lo peor que me ha podido ocurrir, hacer cola para ser estafado, como los corderos cuando van al matadero. Me sentí ayer indigno, te lo juro que me sentí indigno del viernes hasta ayer, hasta tener que pagar precio internacional de gasolina. Y que lo hacemos todos los días, pues estamos pagando precio internacional por los alimentos, lo que pasa es que no se nota tanto. Y pagamos precio internacional por muchas cosas, productos y servicios, y no se nota tanto porque no se dice de esa manera. Pero cuando tú decías el salario de los $4, y yo tuve que pagar ayer $15 para poner 30 litros de gasolina, tú decías, cónchale, pero es que ni siquiera con ese salario puedes pagar lo que el gobierno te obliga a gastar y consumir para estar más o menos cubierto en necesidades básicas. Pero bueno, vamos a pensar que el 90% de la población venezolana debe buscar una conexión con alguien. Si es cierto que nosotros no estamos buscando repetir modelos anteriores de políticas que han resultado fallidas en Venezuela, aquí mucha gente cree en los mesías. Entonces, bueno, yo no pretendo que convirtamos a Capriles en un mesías o a María Corina Machado en una mesías o a Juan Guaidó en un mesías, que mucha gente lo siente así, pero le están viendo el lado humano, entonces ya se sienten defraudados. Entonces, ¿qué pasa con esa conexión de ciudadanos con sus líderes? Ese 90% tú sientes que puede llegar a impulsar o apoyar un plan que propone María Corina Machado. Hay conexión de María Corina Machado, por ejemplo, con los electores, con la ciudadanía, con el que hace la cola, con el bachaquero, con el que vende la gasolina robada, con el que vende los productos y los etiqueta nuevamente. Hay conexión con la propuesta de María Corina, no con María Corina como líder solamente, sino con su propuesta hacia el país. Ella sacó una carta pública hace poco. Revisemos esa carta, mi querido Andrés Salazar, conversando hoy, rompiendo esquemas, para un poco intentar acercarnos al panorama que tenemos en Venezuela. María Corina Machado, su propuesta, ¿se acerca a la necesidad real del venezolano? La gente siente que siguiendo a María Corina puede resolver el problema de la luz, la gasolina, el agua, la comida, todo este tema. Ok, vamos a hablar un poco sobre este comunicado que publicó María Corina, si mal no recuerdo, el 29 de agosto, hace pocos días. Lo primero que me llama la atención es que este comunicado fue dirigido a Juan Guaidó. Comenzando por ahí, me parece un pequeño error por parte de ella, porque ella debió haber hablado a todos los ciudadanos venezolanos, le debió haber hablado a Venezuela, no solamente a Juan Guaidó. Okay. Juan Guaidó es un venezolano entre los 30 millones de habitantes que existen en nuestro país, ¿no? Siguiendo este esquema, las líneas fundamentales que plantea ella o sus argumentos son los siguientes. En el transcurso de los últimos 20 años se han realizado más de 20 elecciones, se han realizado más de 12 mesas de diálogo, los venezolanos han salido a manifestar a las calles innumerables veces colocando su vida en riesgo, y esto o ninguna de estas medidas ha generado una solución al problema, que para ella el problema es el régimen de Nicolás Maduro. Ella plantea que la solución es, sus siglas son OPE, que es Operación de Paz y Estabilización, a través de alianzas internacionales con un gobierno o con el apoyo de gobiernos internacionales que de cierta forma intervengan en el Estado venezolano. Ella afirma, o ella le dice a Guaidó en esa carta, que ella no está dispuesta hacer con la intención de darle algún tipo de oxígeno, darle respiro al gobierno de Nicolás Maduro, sino todo lo contrario. La única forma que ella se una con Juan Guaidó es que tome medidas directas, medidas reales y medidas rápidas para poder sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Lo interesante de la medida que plantea mi amiga María Corina es que sin duda el venezolano está buscando una solución rápida a esto que estamos viviendo. Y lastimosamente el venezolano todavía no ha entendido que tiene un protagonismo en todo lo que está ocurriendo. Y el protagonismo parte de ser ciudadano. El ser ciudadano significa poder salir y exigir tus derechos. El ser ciudadano significa comprender que cada uno de nosotros tenemos dentro de un sistema político, tenemos una responsabilidad hacia con la ciudadanía, hacia con nuestros vecinos, hacia con nuestro entorno, y prácticamente el venezolano lastimosamente está tan inmiscuido en sus problemas que no se da cuenta de esta responsabilidad ética que tiene, y prácticamente le está dando las
la solución a un ente internacional que podría ser una intervención. Entonces, este planteamiento de María Corina es tentador. Es tentador porque prácticamente le dices a los venezolanos, ustedes no tienen que hacer nada, sino más bien son sus líderes o son los líderes políticos que tienen que negociar con autoridades o con entes internacionales para poder solventar lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esta postura porque sí considero que nosotros como venezolanos tenemos un protagonismo y que tenemos que actuar para poder conseguir y poder generar una presión interna que también es importante. Y solo nosotros actuando desde la organización, desde las bases, es que podemos conseguir una solución al problema que estamos viviendo en Venezuela. Dos puntos que puedo complementar lo que dices. ¿Es que acaso no hemos venido solicitando y requiriendo, intentando negociar, solicitar, apoyar intervenciones extranjeras en el país? Lo hemos venido haciendo por años y de hecho con Juan Guaidó ante la Asamblea Nacional y dentro de lo que se ha asumido como una presidencia interina, también se han hecho importantes avances y se han nombrado. Tal vez el avance más importante yo creo que es a nivel comunicacional, porque si son los acuerdos y la propuesta y las posibilidades sobre la mesa, eso siempre ha existido, solo que en cierto momento se pasó la línea y se comenzó a hablar abiertamente que hasta la opción de la intervención militar estaba sobre la mesa. Ya se comenzó a mencionar públicamente esa opción y no ha dado resultado hasta ahora. Entonces pareciera que eso también es una agenda agotada que no ha funcionado, porque aunque se declara que estamos en crisis humanitaria, que fue un punto que se mencionó, dijo, no, ya es crisis humanitaria, ya hay libertad absoluta y plena para la intervención en el país a nombre de la crisis humanitaria, y eso tampoco ocurrió. Cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria al país por Colombia, que explotaron unos camiones, unas gandolas, se acusó de terroristas, en fin, hubo toda una situación confusa al respecto. Tampoco ahí se logró una intervención militar o internacional viable para Venezuela. Cierto, soluciones rápidas, pero entonces ante soluciones rápidas vamos a ofrecer una solución a mediano plazo. Soluciones a mediano plazo, la gente tal vez esté cansada y diga, bueno, ¿por hasta cuándo mediano plazo y largo plazo político si lo queremos salir ya de esta locura? Tal vez tenga razón el sentir general al respecto, pero soluciones que sean soluciones, no que sean agravantes de un problema que ya existe. Yo creo que con ese completamos el análisis de María Corina Machado y su propuesta entonces de inmediatez. La carta está dirigida. Ahí te respondo rápido. Sí, lo que le critica María Corina a Juan Guaidó es que no activó el TIAR, a pesar de que Juan Guaidó de cierta forma habló públicamente de una posible intervención. Desde la Asamblea Nacional no se dio la activación del TIAR, que es precisamente solicitarle a estos países de la región, del hemisferio, una posible intervención dentro de Venezuela, y argumenta que esta intervención tiene que estar basada en tres pilares fundamentales. El primero es que existe una violación de derechos humanos dentro de Venezuela, que está agravado, como comenté anteriormente, es una crisis humanitaria compleja. La segunda razón que ella plantea es que existe una amenaza real dentro de Venezuela que está desestabilizando la región, el hemisferio, principalmente por la cantidad de migrantes venezolanos que están saliendo dentro del territorio y también por las distintas organizaciones armadas que se encuentran dentro de Venezuela. Ella argumenta organizaciones como por ejemplo el Hezbollah, que ella asegura o afirma que se encuentra dentro del territorio venezolano y que esto puede causar algún tipo de desestabilización dentro de la región. Y por último, ella también plantea que existe dentro del territorio venezolano un riesgo de que en cualquier momento ocurra un conflicto armado entre los venezolanos y entre estos grupos armados del gobierno, que algunos son reconocidos, otros no. Y de hecho, cuando pasemos ahora a hablar acá, Juan Guaidó, él plantea que hasta el mismo FAES es un grupo irregular dentro del gobierno venezolano que debería ser no reconocido y debería ser castigado. Entonces ella plantea estos tres pilares fundamentales por la cual debería existir una intervención internacional, y le critica a Juan Guaidó que desde la Asamblea Nacional no activó el TIAR. Es decir, que básicamente no se activó porque no fue solicitado de manera formal por parte del gobierno venezolano en la Asamblea Nacional. ¿Es así? Exactamente, no se cumplió con este paso legal o legislativo que se debió haber realizado para poder contar con dicho apoyo internacional.
Ok, revisemos entonces la propuesta. Estamos claros cuál es la postura de María Corina, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus razones y cuál es su propuesta. Básicamente me gusta mucho que destacas que esa propuesta anula la participación ciudadana de protagonismo y se la deja a agentes extranjeros. Enrique Capriles Radonsky ha sido un hombre que políticamente ha tenido una trayectoria. Yo considero que la trayectoria de Enrique ha sido bastante clara. Yo trabajé con él en la alcaldía de Baruta, lo apoyé en la campaña de gobernador, la campaña de gobernación que ganó, y nada, he apoyado su trabajo político, más allá de los partidos, pues yo no estoy militando en ningún partido y mi rol acá es periodista, además que soy ciudadano y tengo derechos como todos los ciudadanos venezolanos deberíamos tener. Enrique Capriles Radonsky siempre ha marcado algunas diferencias. En este caso, ya se venía asomando la posibilidad de que Enrique estuviera sumado al movimiento en el cual hay algunos personeros políticos como Timoteo Zambrano, como otros políticos en Venezuela que promovieron aquella mesa de negociación. Esa mesa ha dado algunos resultados, algunos frutos, algunas cosas que han ocurrido. Conversando la vez pasada con Vanessa Robertazo, nos decía que efectivamente esos avances que se habían logrado obedecían a las gestiones de la mesa de diálogo, que muchos llaman la mesita. Capriles pareciera sumarse entonces a esa iniciativa, a esos diputados, a esos dirigentes y líderes políticos en Venezuela que apuestan por el diálogo, la participación y no dejar espacio en blanco. Revisemos la propuesta de Enrique Capriles. André. Ok, hablemos de Capriles. Capriles salió al tapete hace una semana o hace 2 semanas con la liberación de 110 presos políticos. Yo me gustaría comenzar por ahí porque yo me considero activista de derechos humanos y defensor de derechos humanos. De hecho, formo parte de una organización de derechos humanos. Ser preso político en estas circunstancias en Venezuela no es fácil. Hablamos de torturas prácticamente diarias y torturas de todo tipo que no me gustaría traer a la luz en tu programa, ¿no? Pero que va desde personas que pasan más de 2 meses sin ver la luz del sol y alejados de su familia, hasta cualquier tipo de maltrato físico que se puedan imaginar. Esto no es fácil. O sea, este nivel de tortura que existe en Venezuela es inimaginable y es algo de lo que pocos hablan. Dar este paso de liberar a 110 presos políticos, esto es una medida que se debió realizar y es una medida humanitaria, era necesario. Más allá de cualquier planteamiento político, hay que defender a nuestros hermanos venezolanos, a estos 110 personas que estaban siendo torturadas, que estaban secuestradas por un régimen, porque prácticamente esa era la realidad. Y hablamos de un secuestro, ¿por qué? Porque esto fue una ficha, fue una jugada política por parte del gobierno. Yo libero a 110 presos políticos a cambio de qué, cuál es la negociación que hay de fondo. Entonces, esto nos demuestra de inicio que estos ciudadanos apresados están detenidos o están secuestrados netamente con una intención política, no por ser juzgados o no por ser llevados ante tribunales. De hecho, muchos de ellos fueron presentados ante tribunales y se les dio medidas de libertad, las cuales el gobierno no acató y seguían presos. Por eso me atrevo a hablar de un secuestro. Partiendo de esto, esta negociación para mí considero que fue fundamental y humanitaria, como les comenté anteriormente, y sin duda es un elemento que nos guste o no podemos aplaudir a Capriles y al equipo que estuvo tras de esto, porque como repito, fue una medida necesaria, una medida humanitaria. Más allá de esto, luego de estos hechos, Capriles saca un comunicado donde él afirma que él considera que no podemos liberar o no podemos abandonar los espacios y afirma que unas posibles elecciones el 6 de diciembre son espacios que nosotros como ciudadanos tenemos que luchar por ellos y tenemos que exigir que sean lo más democrático posible. Capriles Radonsky afirma fundamentalmente, él habla sobre 3 elementos importantes en su comunicado. El primero es que nuestra prioridad es y ha sido siempre la vida de los venezolanos, su salud, su bienestar y su seguridad. ¿Qué nos quiere decir él con esto? Él está consciente de cuál es la crisis humanitaria que estamos viviendo, la que narramos a un comienzo. Él no lo deja a un lado. Él está consciente de que esta crisis existe, pero él considera que la única forma o que una de las formas de poder salir de esta crisis
es precisamente asumiendo nuestro rol de liderazgo o nuestro rol de ciudadano que tenemos cada uno de nosotros ante una actividad o ante una realidad electoral. Luego de esto, su segunda afirmación es que finalmente, después de 14 años, se acepta extender la invitación a las observaciones internacionales de la ONU y la Unión Europea, siendo esta última parte fundamental de lo que se conoce como el mundo libre. Entonces, él afirma que si vamos a poder contar con observadores internacionales que, entre comillas, le pueden dar un poco de democracia o de certeza a estas elecciones, deberíamos aprovechar esta circunstancia y no dejarla a un lado. Y lo tercero que afirma es que el régimen puede creer que está en condiciones de fuerza para exigir, pero sabe que no está en condiciones políticas. Él hace referencia a una debilidad interna que existe dentro del gobierno político, sobre todo ante instancias internacionales, que este elemento se debería aprovechar para poder seguir socavando las bases del gobierno. Entonces, en pocas palabras, Capriles nos afirma que existen unas condiciones que podemos decir que están dadas para poder participar en estas elecciones venideras y poder exigir desde el rol que tenemos cada uno como ciudadanos el país que queremos y no abandonar estos espacios. Esta postura, si me lo preguntas a mí, me parece interesante porque lastimosamente tenemos ya desde el 2017, si mal no recuerdo, 2018, no participando en elecciones. Y de esta forma hemos perdido a la mayoría de las gobernaciones, hemos perdido a la mayoría de los consejos, de los concejales, hemos perdido distintos espacios en los cuales por no participar, más bien nos hemos visto mermados y hemos perdido fuerza como oposición. Es importante aclarar, por ejemplo, que los diputados que tenemos hoy en día fueron electos en el 2015, en unas circunstancias posiblemente parecidas a las que estamos viviendo hoy en día, y se ganó las elecciones. Se ganaron esas elecciones con organización, se ganaron esas elecciones precisamente con una unidad, porque en aquel momento participamos con la tarjeta de la mesa de la unidad democrática, y esto permitió la unión de todos los militantes para poder tener testigos y poder tener representación en todos los centros electorales, lo que demuestra que si de verdad vamos unidos, si nos unimos todos como oposición y tenemos un fin en común, sin duda podemos lograr mayores objetivos que yendo divididos, ¿no? Entonces, bueno, en grandes líneas esto es lo que plantea nuestro amigo Capriles Radonsky. Es decir, que Capriles Radonsky de alguna manera reivindica el hecho de la participación ciudadana, el protagonismo de la gente en mejores condiciones políticas, condiciones humanas, condiciones internacionales. Tiene mucha razón Capriles cuando dice que no se puede desaprovechar la ocasión para que la ONU y la Unión Europea puedan venir a observar este proceso electoral. Y hay que aprovecharlo. Hay protagonismo ciudadano que no se puede renunciar a él, y hay un régimen debilitado que lo ha mostrado pues sobradamente en diferentes ámbitos, tanto nacionales como internacionales, y no se puede descuidar espacios. Yo creo que esta propuesta está bien clara, concreta. Ahora, si comparamos la propuesta de María Corina y la de Enrique Capriles, ¿cuál de ellas tiene mayor elemento estratégicamente hablando político? ¿Cuál de ellas tiene la mejor profundidad como estrategia política? La de María Corina, de solución rápida, la de Capriles, de aprovechar espacios. ¿Te parece si llegamos a esa conclusión? Eso puede ser una conclusión. ¿Te parece si lo cerramos? Al final. De la tercera. Al final, sí, vamos al final. Okay. Te respondo eso con el tercer elemento de Juan Guaidó, que es importante, ¿no? Pero para finalizar el tema de Capriles, él en su comunicado afirma lo siguiente: dice, quedarnos de brazos cruzados solo será conveniente para quienes hoy usurpan el poder. Esto me parece resaltante. Correcto, quedarse de brazos cruzados conviene a quien usurpa el poder, porque anula cualquier acción ciudadana. Es cierto, parece simple, elemental, básico, pero es totalmente cierto, y todo el mundo puede coincidir en que es así, Quedarse de brazos cruzados
no es participación, no es protagonismo ciudadano, no es lo que conviene y lo que procede en la condición humana. El ser humano, es un ser de acción, de actuar, de sentirse protagonista, dueño de sus decisiones, dueño también de sus errores. Entonces yo creo que quedarse inactivo no es una opción para el ser humano y mucho menos para el venezolano, que le interesa y le gusta participar, sentirse ganador, sentirse triunfador, lamentar las derrotas, pero sentirse responsable y comprometido a mejorar. Entonces, tal vez no, existe una realidad venezolana, y es que nosotros tenemos un gen democrático, tenemos un gen participativo, porque cuando analizamos la realidad de Latinoamérica, nosotros somos uno de los países que se acercó a la democracia con mayor anticipación. Entonces, ya dentro de nuestro gen como ciudadanía, el hecho de participar siempre va a ser tentador y siempre vamos a caer en esa lucha. Claro, desde un punto de vista más democrático que de la fuerza armada o del individuo armado luchando contra el Estado, a eso me refiero. Correcto, correcto. Y siempre vamos a tener la opción de, como te decía, de mejorar, de cambiar, de reconocer que nos equivocamos y avanzar juntos, hacer alianzas, preparar equipos de trabajo. En fin, trabajar significa actuar y actuar significa ponernos de acuerdo. Y en ese camino es más posible o hay un escenario más claro para el reencuentro ciudadano, que es otro de los puntos claves en todo este tema. Nosotros debemos rescatar el país, por supuesto, pero sin descuidar que somos una sociedad civilizada, somos una sociedad que se debe fortalecer en las diferencias, que la diversidad nos fortalece y no nos separa, no nos disgrega, más bien nos une, porque intentamos buscar y debemos hacerlo efectivamente lo mejor de cada uno, de cada postura y llegar a consensos, llegar a acuerdos sin que signifique estar por encima del otro o atacar o acribillar o aplastar al opositor. Juan Guaidó propone un pacto unitario. Esto me suena, sin que suene despectivo, a una fórmula reinventada, reencauchada, no reload, sino un reencauche de lo que en un momento dado fue la Coordinadora Democrática, lo que fue la mesa tal. O sea, ha habido varios nombres que se han colocado a varias instancias que se han colocado para intentar que partidos políticos, sociedad civil, de diferentes ideologías, de diferentes tendencias social y económica y empresarial, se pongan de acuerdo para decir, mira, tenemos que ir a un bien mayor, que es el interés del país, de la nación, por encima de las particularidades. Pareciera que ahora Juan Guaidó lo describe como los puntos del pacto unitario, para que no genere sensibilidad. No es la unidad, no es un pensamiento único, comunistoide, ni socialista, tampoco es que nos vamos a pregar todos a lo que diga uno, porque el G4, porque el G8, entonces ellos son la cúpula, entonces no respetan las minorías. En fin, hay una cantidad de apreciaciones y que pueden ser todas muy válidas, pero él lo presenta de esta manera: los puntos del pacto unitario. Hay varios puntos allí: luchar por la libertad, la democracia, el progreso, asumir por día la reversión de la crisis humanitaria. Yo los leí, yo no voy a entrar en detalle, porque el análisis lo va a hacer el politólogo Andrés Salazar, quien conversa con nosotros hoy en Rompiendo Esquemas. Yo solamente soy Roberto Ruiz Tobar, quien se encarga de hilar esta conversación para que nuestro politólogo nos aclare un poco y nos permita decir, vamos a tomar la mejor decisión sobre la mejor información. Entonces hay unos puntos aquí que yo, a mi entender, humilde, de comunicador social, los veo como unos puntos muy elementales, muy generales, muy básicos, pero no veo una ruta clara. No sé si Andrés me va a permitir aclarar un poco cuál es la ruta, porque son cosas que todos queremos libertad, queremos cariño, queremos amor, queremos progreso, pero hablemos un poco de la propuesta de este pacto unitario de Guaidó. Ok, vamos a hablar sobre el presidente interino, me gustaría llamarlo y reconocerla como presidente interino Juan Guaidó, pero antes de hablar de él vamos a hacer una breve reseña histórica. En el 2015 nos unimos con la Mesa de la Unidad, o sea, la oposición se une con este partido llamado MUD, Mesa de Unidad Democrática, con una intención muy clara, que fue una intención totalmente partidista, ¿no? La intención de ir a unas elecciones y ganar esas elecciones, que fueron las elecciones parlamentarias del 2015.
Esta mesa de la unidad permitió la unión de los principales partidos de oposición y a través de esta unión nos permitió poder tener militancia a nivel nacional y poder tener presencia prácticamente en el 95% de los centros electorales y poder resguardar los votos, cosa que nos permitió la victoria. Tuve la oportunidad de participar de una u otra forma en esas elecciones y sin duda esta unión fue fundamental. Lastimosamente, esta unidad prácticamente se rompe o desaparece cuando se logra el objetivo y ya esta mesa de la unidad desaparece, o sea, de forma real, o sea, de forma que pudiese alcanzar objetivos claros. Recordemos que luego que se ganan las elecciones, todos los partidos políticos, principalmente el G4, Nuevo Tiempo, PJ, Voluntad Popular y Acción Democrática, planteaban estrategias totalmente diferentes y no se logró conciliar una unión o un consenso único, valga la redundancia, para poder tomar una medida que fuese lograr la salida del presidente Nicolás Maduro. Luego de esto, de esta crisis que surgió dentro del seno de la oposición venezolana, de este llamado G4, nos vimos en la obligación, o la oposición se vio en la obligación de crear algún tipo de unidad. Y esta mesa de la unidad se terminó convirtiendo en algo llamado Plan País. Y este Plan País precisamente lo que buscaba, y se dieron cuenta de lo siguiente: existe un problema, y el problema es que la mesa de la unidad democrática está representada solamente por los sectores políticos de la nación y no incluye al ciudadano, no incluye a los gremios, no incluye a los sindicatos, incluye a esa sociedad civil organizada que sale a la calle y de una u otra forma representa los intereses del ciudadano de una mejor forma que hasta el político, porque este ciudadano tiene contacto con las necesidades del día a día. Entonces surge este Plan País y este Plan País comienza a girar por toda Venezuela, comienza a escuchar cuáles son las necesidades, precisamente con la intención de elaborar un plan que le dé respuesta a la problemática que se está viviendo actualmente en Venezuela. Lastimosamente ya ha pasado aproximadamente 2 años desde la fundación de este plan y todavía no se ha visto, todavía no se conoce, no ha llegado a unas conclusiones sólidas. De hecho, podría afirmar que el gobierno de Juan Guaidó, su presidencia interina, todavía no ha presentado un proyecto de país claro y un proyecto de país claro no para hoy, sino en un futuro. O sea, ¿qué va a pasar luego que existe un cambio de gobierno? Cosa aún mucho más lejano, ¿no? Guaidó se ha basado en sus 3 pilares fundamentales, que es esa usurpación, gobierno, transición y elecciones libres, y ese ha sido su discurso en el transcurso de estos últimos 2 años. Él asume la presidencia de la Asamblea Nacional el año pasado, en el año 2019, se le ratifica en el presente año 2020, pero cuando nosotros hacemos una evaluación de sus posibles triunfos o logros al nivel político, podría afirmar que son bastante escasos, ¿no? O sea, a lo mejor sí ha intentado o ha hecho distintos elementos o distintas acciones para poder lograr algún tipo de cambio, pero ninguno de estos nosotros como ciudadanos a pie lo podemos apreciar, lo podemos sentir, lo que ha generado una cierta desconfianza o un cierto disgusto por parte de su dirigencia y por parte de su actuación en los últimos 2 años. De hecho, prácticamente este año 2020 podemos afirmar que por la pandemia su actuación ha sido muy poca y prácticamente cuando tú hablas en la calle lo único que se le reconoce a él es haber reactivado DirecTV, ¿no? Cosa que puede ser jocoso entre nosotros, pero para el ciudadano común de todos los niveles socioeconómicos, DirecTV era importante. Recordemos que la antena de DirecTV lo podemos ver en prácticamente todas las regiones de Venezuela y en todos los lugares a donde uno pueda ir, desde la parte más baja hasta la parte más alta, podemos ver antenas de DirecTV por todos lados. Esto representa algo importante para el ciudadano, ¿no? Su único canal de distracción, sobre todo en tiempos de pandemia. Luego de haber hecho este pequeño resumen, muy, muy resumido, hablemos un poco sobre este Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres. Si mal no recuerdo, esto fue publicado hace muy poco, creo que fue el día de ayer, precisamente. Sí, justamente. Y lo interesante
la verdad no veo muchos elementos rescatables. De hecho, él habla sobre comprometernos o unirnos con intenciones bastante precisas. Nos unimos para luchar por los siguientes objetivos: la libertad, la democracia y el progreso, asumir como prioridad los derechos humanos. Esto a mí me llama mucho la atención porque es un elemento que conseguimos, es el eje que conseguimos en los tres candidatos, o en los tres, sí, vamos a llamarlos candidatos, los tres líderes políticos. Hablan sobre la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, y quiero aprovechar de una vez más para hacer hincapié de eso en tu programa en Rompiendo Esquemas. En Venezuela se vive una crisis humanitaria compleja, no es juego, no es chiste. Hay personas muriendo todos los días por distintos elementos: agua, salud, medicamentos, personas muriendo de hambre, personas muriendo en las clínicas, y esto es algo que todos los líderes de oposición están claros. Y esto lo quiero resaltar porque esto puede ser una unión entre ellos y puede ser ese preciso, ese inicio para comenzar una lucha unificada, ¿no? Vamos a dar eso por allí con un ojo, ¿no? Realizar elecciones presidenciales y parlamentarias, esa es otra propuesta. En fin, abarca 8 puntos que son bastante interesantes, pero si me lo preguntas a mí, es más de lo mismo que él ha venido planteando durante sus 2 últimos años, ¿no? O sea, podemos decir que es acorde con su discurso, sí, pero cuando pasamos a qué es lo que vamos a realizar, cuál va a ser la lucha, cómo vamos a conseguir estos elementos que nos estamos planteando, ahí es donde se diluye un poco Juan Guaidó. Sentimos que no hay una propuesta clara, ¿no? Él habla también sobre reafirmamos la unidad y la movilización como condiciones fundamentales para el cambio. Esto es un elemento interesante, pero sabemos que tal unidad lastimosamente no existe, y creo que en esto Juan debería ser un poco más honesto y un poco más sincero, porque lastimosamente sin una unidad no podemos establecer una estrategia clara de dónde estamos y a dónde vamos, y para mí eso es fundamental, ¿no? Una unidad por parte de la oposición, una unidad real. Y luego finalmente habla sobre convocamos al pueblo a respaldar actividades de las siguientes líneas de acción en la ruta humanitaria, que es rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre. Esto es resaltante. Él de una vez afirma que hay que rechazar el fraude de estas elecciones. Esa es su postura. Él dice, no vamos a unas elecciones. De entrada lo afirma. Luego afirma que se tiene que realizar un despliegue con una campaña nacional e internacional de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Ok, la pregunta es, nos vamos a nivel internacional y exigimos que se den unas elecciones, pero cómo las logramos es lo que nunca nos dice en su comunicado. Y también nos habla sobre construir y organizar un nuevo espacio y plataforma de unidad. Ok, tampoco nos dice cómo, pero hace hincapié en que es importante una unidad. Y por último se habla sobre sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional, que como bien se lo plantea María Corina Machado en su comunicado. Juan Guaidó, tú eres ese gobierno de emergencia, de ese gobierno de emergencia nacional. ¿Qué has hecho tú como el gobierno de emergencia nacional? Correcto. Y luego nos habla sobre construir un puente y establecer garantías. Y por último, escalar la presión internacional. Desde mi punto de vista, podríamos afirmar que el gobierno de Juan Guaidó sí ha tenido presencia internacional. Él se ha preocupado en establecer embajadores en los principales estados que podríamos considerar que son importantes para poder generar algún tipo de cambio dentro del gobierno venezolano. También hay que ser un poco justos con la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Como comenté al principio, existe una persecución política que es implacable, y prácticamente todos los aliados o todos los dirigentes políticos que acompañan a Juan Guaidó se han visto prácticamente en la obligación de huir de Venezuela porque han sido perseguidos, y los que se han quedado no han podido trabajar de forma normal precisamente por la persecución. Recordemos que del equipo de Guaidó actualmente, si mal no recuerdo, hay 3 o 4 personas detenidas. No sé si fueron liberados con los 110 que propuso, que negoció Capriles Radonski, pero podemos ver que hasta el equipo privado del mismo presidente se ha visto afectado por esta persecución. Es importante aclarar esto porque tenemos que tomar en cuenta que en Venezuela no vivimos en una democracia. O sea, esto es importante comenzar.
no es una democracia en lo que vivimos acá. Y esta falta de democracia ha hecho que la oposición se vea dividida. ¿Por qué? Porque el régimen ha tomado todas las medidas de persecución para debilitar y para dividir la oposición, ¿no? Vamos a darle este voto a Guaidó desde ese aspecto, porque él no ha podido ejercer y no ha podido ejercer su presidencia interina de forma normal, cosa que se comprende, porque si estuviésemos en una democracia no se veía la necesidad de tener un gobierno interino. Creo que eso es la falta un poco de maldad que le ha faltado a Juan Guaidó. Pero, en fin, para concluir esta postura o esta presentación que plantea Juan Guaidó, esta carta, me parece un poco lastimosamente más de lo mismo que hemos visto en los últimos 2 años. No hay una estrategia clara, es más de lo que ha venido realizando, llamando a la unidad, desconociendo unas elecciones y ejercer presión internacional, y lastimosamente siento que se queda allí. Él llamó, esto es importante resaltar, llamó a una movilización para el día 10, sí, creo que esto es el jueves, de los venezolanos. Todavía no he dicho cómo va a ser, y la principal intención es darle apoyo a los médicos, ¿no? Es interesante, vamos a ver qué se puede plantear él con esta realidad de pandemia que se encuentra actualmente en Venezuela, cómo podemos llamar a la gente a salir a manifestar sin que se contagien, ¿no? Eso también va a ser bastante criticado. Ahora fíjate, ya tenemos claro, en principio, un acercamiento más o menos real, completo, de las 3 posturas hasta el momento. Yo creo que en el caso de Guaidó, para cerrar con él, efectivamente sí es presidente interino, pero yo creo que a veces él mismo no se lo cree. Porque como tú bien dices, no presentó nunca un plan de decirme este es el camino, esta es la cosa, la Asamblea va a hacer estas leyes, vamos a preparar esto. En un debate, en un chat de debate ciudadano que tenemos, que se llama Defensores de la Democracia, planteamos justamente esto, es decir, mira, cuál de estas posturas tiene mayor realidad, mayor cercanía al ciudadano, mayor posibilidad, viabilidad. Y entonces decía, mira, pero es que espérate un minuto, o sea, si Juan Guaidó se planteó esto, ha debido hacerlo a través de una ley que permita que cuando tú vas y votas y hay abstención, entonces ahí tú puedes mejorar la ley electoral y decir que sea vinculante, que sea deslegitimada ese proceso electoral. En fin, una cantidad de cosas que pareciera que no están hechas, pero sin embargo estamos para avanzar, no estamos para echarnos a llorar. Ahora, desde el punto, es posible que nosotros evaluemos rápidamente, sin que parezca simplista esto, las 3 propuestas desde el punto de vista político. ¿Cuál goza de mayor credibilidad o peso político? ¿Cuál de valor humanitario en cuanto a derechos humanos? ¿Y cuál en cuanto a viabilidad? ¿Y cuál tendría mayor apoyo internacional? Yo me atrevería a poner esas 4 categorías y evaluar si es posible, dentro del conocimiento que tienes como politólogo, si es posible evaluarlo de una forma tan simple como esta, pues, en cuanto a política, derechos humanos, lo humanitario, la viabilidad y el apoyo o reconocimiento internacional. ¿Qué puntuación le daríamos a esto en una escala del 1 al 10 en política? Ok, te voy a detener un poco allí. Se me escapó algo importante de Juan Guaidó. Juan Guaidó también llama a reactivar el artículo 70 de la Constitución. Este artículo está enmarcado dentro de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Él hace hincapié a realizar una consulta popular, ¿no? Este es como lo diferente de Juan Guaidó, ¿no? Pero vamos a una consulta popular, en fin, en gran parte como para poder conocer qué es lo que el venezolano, qué es lo que el ciudadano quiere. Esto también se lo responde María Corina en su comunicado, y le dice: Juan Guaidó, pero esto ya lo hicimos en el 2017, ya realizamos esta consulta, a lo que lastimosamente tampoco llegó a nada, ¿no? Entonces, esto también me parece importante rescatarlo, porque a lo mejor posiblemente la propuesta que vamos a ver recientemente o en los próximos días va a ser una consulta en paralelo a estas elecciones de la Asamblea, que pueda ser esa la propuesta del presidente interino Juan Guaidó. Haría falta saber en qué términos esa por consulta y si es vinculante o no y qué efecto tendría. O sea, una consulta en la cual diga la mayoría de los venezolanos que no quieren el gobierno de Maduro, yo creo que estaría claro, pero qué efecto tendría, qué vinculación tendría, qué vendría después de eso, ¿no? Sería interesante saberlo en detalle. Pero bueno, intentemos este ejercicio un poco desde el punto de vista comunicacional, evaluar un poco estas 3 posturas o propuestas al país. Ok.
Te voy a ser honesto y voy a responder, lastimosamente no te voy a responder como tú me lo estás planteando, sino voy a dejar una pregunta abierta. La primera pregunta abierta es, ¿cuántos ciudadanos de verdad se han sentado y han leído estas tres propuestas de forma clara y la han discutido como tú y yo lo estamos haciendo el día de hoy? Me podría atrever a decir que un grupo muy, muy, muy pequeño, un 5% de la población que está interesada y que posiblemente vive de esto, de la política, ¿no? El ciudadano de a pie, del ciudadano de a pie, lastimosamente, desde un punto de vista comunicacional, no está enterado de lo que está pasando. La primera razón, y aquí también le doy un voto a la oposición, es que los medios de comunicación tradicionales están secuestrados. Esto es una realidad. Y poder llegarle a través de la radio y poder llegarle a través de la prensa y de la televisión al ciudadano de a pie es prácticamente imposible para la oposición. Vamos a tomar en cuenta, como comenté en un comienzo, que la falta de energía eléctrica y de internet y de conectividad dentro del interior del país es escasa o nula. Y lastimosamente los únicos medios por los cuales se comunica la oposición venezolana es a través de internet principalmente, a través de las redes sociales y de páginas, blogs de noticias que pues, tienen la posibilidad de poder publicar comunicados de la oposición. Esto hace que sea muy difícil desde un punto de vista de la comunicación política para la oposición poder tener presencia en regiones en el interior del país, ¿no? Partiendo de esto, lo que quiero rescatar es que esta discusión que estamos teniendo nosotros y este conocimiento de propuestas claras por parte de los líderes, considero que pocos venezolanos actualmente lo conocen y lo tienen. Aún más porque estos comunicados son bastante recientes, ¿no? Lo siguiente que quiero aclarar es que debe existir, y esto lo voy a comentar más como un analista, como un consultor político, debe existir es una estrategia clara, una estrategia de dónde estamos y a dónde queremos ir. Y participar en una elección o no participar en ella, eso no es una estrategia. Eso es una herramienta que tú puedes utilizar para alcanzar tu objetivo. Cuando tú te planteas una estrategia, tú dices dónde estás, a dónde vas, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar y cuáles son las herramientas que vas a utilizar para alcanzar ese objetivo. La oposición, estos tres líderes tienen un objetivo claro, que es sacar a Nicolás Maduro del gobierno, que existe un cambio de gobierno, pero lastimosamente la estrategia que están utilizando es diferente entre cada uno de ellos. Si tú me lo preguntas a mí, ¿cuál es la mejor? Yo te voy a decir que no hay una mejor que otra o una peor que otra. Aquí el problema es la falta de unidad. Es la falta de una unidad por parte de la oposición donde puede existir una comunicación unitaria, donde puede existir la unión y se pueda generar una comunicación política clara y precisa para poder impactar a la opinión pública. Quiero rescatar una vez más el excelente trabajo y la excelente labor que se hizo en el 2015 con la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos se plantearon un objetivo, y el objetivo en ese momento, ¿cuál fue? Es ganar las elecciones y ganar la mayor cantidad de curules dentro de la Asamblea Nacional. Y ese objetivo se logró, pero se logró porque se fue en unión, se unificaron todos los partidos de oposición y todos jugaron para eso. Esto hizo que tú pudieses bajar comunicaciones directas a tu estructura dentro de las militancias para poder impactar al ciudadano de a pie, porque lastimosamente, como estoy comentando, para poder llegar al ciudadano de a pie tenemos que utilizar métodos tradicionales de la antigua escuela, o sea, prácticamente un boca a boca, y el boca a boca quien lo lleva son los militantes, son esos miembros de los partidos políticos que lo vamos a conseguir en cada calle o en cada parroquia en el interior del país. Y es la única forma de poder bajar una línea clara. Y considero que es importante esta unificación por parte de la oposición para que nosotros como ciudadanos podamos seguir, no a un líder, sino seguir a una oposición unificada, que es lo que está faltando. Si tú me lo preguntas a mí, yo considero que las tres estrategias son importantes y una no es mejor que otra, sino más bien las tres se deberían dar de forma unificada y
es de esta forma poder escalar a un nivel de presión aún mayor. Porque sin duda lo que nos plantea María Corina Machado de exigir a la comunidad internacional una posible, llamémoslo intervención, o como lo denomina ella, una operación de paz y estabilización, puede ser importante o es relevante que la comunidad internacional también participe, porque también ellos se están viendo afectados con lo que están pasando en Venezuela. Si me preguntas el planteamiento de Capriles Radonsky de ir a unas elecciones, estoy totalmente a favor de ello y considero que es un espacio que no se debe perder, porque nosotros como ciudadanos tenemos un deber y tenemos un derecho y no lo podemos abandonar. Y a su vez, si me preguntas la postura de Juan Guaidó, que es llamar a la unidad, que es precisamente activar el artículo 70 para poder conocer qué es lo que los ciudadanos quieren, que es luchar contra las violaciones de los derechos humanos y exigir condiciones y exigir unas condiciones dignas para unas elecciones, también me parecen importantes. Yo creo que ninguno de los tres, si se sientan de verdad, si uno se siente y analiza esta opción, ninguno de los tres son excluyentes. Más bien todo lo contrario. Estos elementos se pueden unificar y solo desde la unión, desde una única oposición, es que podemos generar un cambio real. Es que a eso iba, cuando quise hacer el ejercicio de revisar las propuestas independientemente, un poco apuntaba a eso y justamente has dado con la conclusión o la revisión que justamente a la que yo quería llegar con esta conversación de hoy, porque tal vez ninguna de las propuestas es puramente cierta en sí misma. Requiere los demás. En política hay una propuesta a corto plazo, una a largo plazo, una a mediano plazo. En cuanto a derechos humanos, todos coinciden en defender la posición de los derechos humanos en Venezuela, porque estamos reconociendo pues, que hay una crisis humanitaria. En cuanto a la viabilidad, eso lo va a dar el consenso y la unidad. Eso lo va a dar el consenso y la unidad. Y en cuanto al reconocimiento internacional, creo que el reconocimiento internacional siempre va a estar del lado de la democracia, de la lucha, de que tú manifiestes y muestres que estás dispuesto a luchar, a ceder, a sacrificar, a llegar a acuerdos. Y bueno, me quedo con tu propuesta entonces, impulsar el debate. Sí, los medios de comunicación están secuestrados, pero hay que atreverse a decir las cosas, hay que atreverse. Tenemos todavía 2, 3 canales, entonces bueno, esos 2 o 3 canales debieran dar espacio, que tú digas, mira, aquí están las 3 propuestas, vamos a llamar a un analista, vamos a llamar a esto, vamos a transformar esto en micros, en comentarios, en noticias, porque ni siquiera es noticia por minutos, porque ya hasta las redes sociales le dan el tubazo a los medios de comunicación. Ya cuando sale en un noticiario el comunicado de Capriles o el comunicado, la carta de María Corina Guaidó o las propuestas del pacto de unidad, el pacto unitario de Juan Guaidó como presidente interino, ya las redes lo han inundado, lo han dicho, lo han comentado, ha habido reacciones, entonces parece una noticia vieja y no se le da entonces la importancia en los medios de comunicación, ni tradicionales, ni digitales, ni redes sociales, a este tema para que el ciudadano participe, el ciudadano se entere y debata esto. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, Andrés Salazar, tú como politólogo, yo como comunicador, nosotros como ciudadanos venezolanos, como docentes, como catedráticos, como pertenecientes a la universidad, tenemos la responsabilidad de fomentar el debate ciudadano, fomentar que la gente conozca, hable, debata sobre todos estos temas y sepa que la mejor opción siempre va a ser la opción que nos una a todos, que tome lo mejor que puede ofrecer Enrique Capriles Radonsky, lo mejor que puede ofrecer María Corina, lo mejor que puede ofrecer Juan Guaidó, lo mejor que pueden ofrecer todos los políticos venezolanos, todos los actores venezolanos, todos tenemos cosas interesantes y útiles que aportar para que ese timeline de lo que tenemos ahora y de dónde queremos llegar pueda ser una realidad en el país. Andrés Salazar, gracias por acompañarnos esta mañana, porque estoy seguro que esto es un granito que estamos aportando y que fomentará el debate ciudadano, fomentará el debate para que sepamos exactamente lo que estamos por perder si no participamos, lo que podemos hacer si lo hacemos de otra manera y cuáles serían los caminos más idóneos para lograrlo. Andrés, tu mensaje. Roberto, bueno, tengo 2 mensajes, una de la dirigencia política del país. El mensaje de la dirigencia es: los invito a que piensen en el bienestar de la población. Sé que de forma discursiva y que en todos sus comunicados están conscientes de cuál es la realidad, pero pareciera que están siendo un poco egoístas a la hora de tomar sus estrategias y plantearse sus objetivos, y no están pensando en qué podemos hacer de forma unificada para poder generar el cambio y que sea lo más rápido posible.
El mensaje a la ciudadanía es entender que los tiempos, lastimosamente, en la política no son lo suficientemente rápidos como uno espera, pero nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes que cumplir, y nosotros no podemos entregarle este derecho y estos deberes a instancias internacionales. Más bien tenemos que estar conscientes que nosotros somos unos protagonistas en estas historias y tenemos que asumir ese protagonismo. Entiendo que no es fácil, entiendo que no es sencillo, pero cada uno de nosotros puede poner su granito de arena como ciudadano, y la pregunta a que les invito a que todos los días se levanten y piensen qué puedo hacer para ser un mejor ciudadano y para impactar mi entorno de forma positiva. Muchas veces también estamos esperando que hasta los mismos líderes nos digan qué hacer y no tomamos la iniciativa en nuestra comunidad, en nuestro edificio, en nuestra calle, de poder generar ese pequeño cambio. Y a veces los cambios no comienzan de arriba hacia abajo, sino podemos también impulsarlo de abajo hacia arriba. Entonces los invito a la organización, al activismo. También invito en una época donde las violaciones de derechos humanos se ven a flor de piel en prácticamente todas las regiones, la importancia de documentar todas estas violaciones que estén ocurriendo, porque recordemos que las violaciones de derechos humanos no prescriben, y en algún momento, esperemos que más temprano que tarde, se pueda hacer justicia. Entonces también lo invito a documentar, y esta pueden ser una de los protagonismos o una de las acciones que podemos tomar nosotros como ciudadanos para poder generar ese cambio que queremos. Y nada, Roberto, gracias por invitarme, y espero que Rompiendo Esquema tenga muchísimos programas más donde podamos generar debates y podamos asesorar o ayudar o guiar al ciudadano hacia una mejor Venezuela. Excelente, gracias. Entonces, gracias a ti, Andrés Salazar, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, o politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Monte Ávila, por acompañarnos en este debate inicial, porque faltan semanas, faltan meses, y sabemos que la construcción ciudadana no descansa, es de día a día. La democracia se debe mantener, se debe preservar, se debe cuidar, se debe mantener cada día con las acciones que tengamos. Los derechos humanos también se logran, se ganan, se conquistan, pero se deben mantener en la mejor manera todos los días. Gracias a ustedes, Naudi García en la dirección técnica, ante los micrófonos Roberto Ruiz Tobar, Rompiendo Esquemas para ustedes. Recuerden, plataforma Anchor.fm, también YouTube, Spotify y en los canales de Radio UMA, por ti y para ti.